Segunda de Timoteo, carta de Pablo a Timoteo, la segunda, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Bueno, también dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a dejarlo hasta ahí. Tenía otros textos, pero voy a dejarlo hasta ahí. Y pues quiero hablarles un poquito precisamente sobre avivar el don que Dios nos ha dado. Y quiero hacerlo desde una experiencia personal, porque considero que muchos se pueden identificar con estas cosas, les puede estar pasando, y es posible que Dios quiera que retomen ese don, que lo vuelvan a avivar, que vea que sí se puede servirle a Dios. Ustedes saben que en la vida cristiana hay muchos altibajos. Lo que pasa es que como seres humanos nos encanta mostrarnos solo en los altos, pero no en los bajos. En la vida cristiana tenemos aciertos y desaciertos, pero nos encanta mucho presentar nuestros aciertos. Generalmente a la hora de un informe en audiencia pública, digamos en una posesión, cuando un pastor lo están despidiendo y a la vez posesionan a otro, usted ve que vamos a sacar el arsenal de las cosas buenas. Un informe, ¿no? A veces lo hace la secretaria o el secretario de los diáconos. El pastor estuvo en esta iglesia 7 años. Durante esos 7 años se logró esto, se logró aquello, se logró aquí, se logró desde la planta física, desde la adquisición del lote, se logró cientos de bautizados, tanto en agua con el Espíritu Santo, una cantidad de matrimonios y logros y logros y logros y logros. Pero cuando se habla de los desaciertos, no, eso no solemos hacerlo. Por ejemplo, decir, se apartaron del Señor tantas personas. Así somos los seres humanos. Nos encanta siempre presentar la fase buena de nosotros, pero poca honestidad para presentar los desaciertos. De pronto por vergüenza, de pronto porque tenemos una imagen, ¿no? Hoy el mundo habla de empoderamiento y no, pues yo soy un líder empoderado. ¿Cómo voy a sacar esto a la luz? Pero no, la vida cristiana tenemos aciertos y desaciertos, tenemos logros, otros no, tenemos victorias, pero también hay derrotas. Estaba escuchando al hermano Jairo todas las situaciones por las que tuvo que pasar Moisés. Y la Biblia dice que Moisés es el hombre más manso que ha habido, pero con toda y su mansedumbre se fue represando de tantos problemas que una vez explotó en ira, hizo algo que Dios no le había mandado hacer. Y fíjese, decía un anciano, Moisés fue preparado 80 años para servir 40, pero con una rabieta que le dio, fue un desacierto, fue una derrota en su ministerio, al punto que no pudo ingresar a la tierra prometida. Pero a todos nos pasa de una manera u otra. El apóstol está diciendo a Timoteo, le aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo está comparando el don de Dios y utiliza la palabra fuego para darle una enseñanza a Timoteo. Y a ese fuego le dice que avive. ¿Qué se aviva? La pregunta es, ¿qué se aviva hablando de fuego? ¿Lo que se está apagando? ¿Lo que está
enérgicamente potencializado o lo que ya se está extinguiendo? ¿Qué es lo que hay que avivar? Hace poco tuvimos una reunión, bueno, me celebraron mis 50 años, Jesucristo, y vino familia, esa familia en primer grado, ¿no? Mi señora madre, mis hermanas, un cuñado, sobrinas. Nos fuimos para una finca, alquilamos, bueno, la intención era alquilar una finca, pero en realidad nos la dejaron, dijo la hermana, ahí está mi detalle por su cumpleaños. Y la mejor manera de celebrar para mí no es que me dejen por allá arrumado en una poltrona, como ha pasado muchas veces, no, con la buena intención de la familia, que no quieren que uno haga espero nada, allá en una poltrona y todo el mundo se mueve y hace y aquí y allí. Pero en realidad mi esposa sabe que esa no es mi mejor manera de celebrar. Mi mejor manera de celebrar es hacer parte de lo que se está preparando. Así que por ser esa fecha especial, pues prácticamente fui el cumpleañero, pero fui el que me metí a la cocina, porque a propósito me encanta la cocina. Y con un cuñado que también le encanta la cocina, nos metimos a liderar todo lo de la cocina. Y ella analizaba eso. Había momentos en que la hornilla, ya ese fogón de leña, pero ese fogón bien estructurado, bien hecho, era tan severo el calor, la llama era tan poderosísima. Primero por la estructura del fogón, de la hornilla, y también la leña juega un papel importante. Pero era tan poderoso el fuego que nos tocaba echarle agua, o sea, tratar de apagarlo, porque era demasiado. Pero entonces avivar es todo lo contrario. Si aviva lo que se está apagando, si aviva lo que se está extinguiendo, el don de Timoteo, el don que recibió ese día Timoteo, se estaba un poquito apagando. Y Pablo le dice, le aconsejo que avives. Primero, uno no le dice a una persona, le aconsejo que avive el don cuando es un fósforo continuo, una llama continua. Los pastores sabemos que tenemos líderes que antes al contrario, hay líderes que como una cometa, hay que tenerle hilo porque si no se desbocan. Pero hay otros que hay que arriarlos. Dicen por ahí, es mejor atajar que arriar. Uno en esto de liderar grupos se encuentra con todo eso. Líderes impetuosos que si uno no los orienta a su paso se llevan lo que haya por delante. Pero otros que Jesucristo. Uno quisiera tener un tábano de esos con que hacen que el ganado se mueva y, uy, este hermano necesita un tábano. Sí. Si Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don es porque Timoteo estaba un poco pasivo en el tema. Y fíjese que el segundo texto lo relaciona y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, tú y yo no tenemos espíritu de cobardía. Avive el don. Tú no tienes espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder para actuar, para accionar, para hacer lo que nos ha mandado hacer. Desde luego eso debe de ir acompañado de amor, porque un espíritu de poder sin ir acompañado de amor nos va a llevar a atropellar y a levantar a todo el mundo. Hay líderes así. Hay líderes con mucha dinamita, muy poderosos, pero a su paso levantan a todo mundo. Con todo mundo se estrellan. Y de dominio propio. Porque el amor y el dominio propio son el equilibrio del poder. Son como ese freno de mano en los carros, ¿no? Los carros tienen freno de mano, también le llaman freno de emergencia. Cuando el freno de pedal no agarra, queda el freno de mano y pues obviamente hay que tensionarlo también porque yo he tratado de frenar en carros que me prestan con freno de mano y no sirven para nada.
Entonces, un poder sin amor y sin dominio propio es un poder sin equilibrio y nos lleva a levantar a todo el mundo. Hay gente así, hay líderes así. Tienen mucho poder, pero no tienen dominio propio ni amor y levantan, atropellan. Cuando los que hacen los perfiles psicológicos, hablo de cristianos, ¿no? A Timoteo le hacen un perfil y se puede hacer un perfil con base en todo lo que encontramos de Timoteo. Y llegamos a concluir que Timoteo era un muchacho más bien tímido. Timoteo no era tan de alto voltaje. Posiblemente tenía algún complejo, pudiera ser la juventud, se consideraba muy inexperto, se consideraba muy niño para administrar una iglesia tan grande. Se cree incluso que Timoteo estuvo a cargo un tiempo de la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso era una iglesia poderosísima en un momento. Pero esas iglesias poderosísimas incluyen que tienen ancianos, veteranos, gente de doctrina, maduros. Entonces Timoteo se sentía muy pequeño frente a semejante desafío. De hecho, el apóstol Pablo en la primera carta, creo que el capítulo 4, verso 12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Mira esas cositas que uno va encontrando de Timoteo. Avive el don. No si avívalo. Un fuego súper encendido no hay que avivarlo. Hay que controlarlo. Pero un fuego que se está debilitando, que se está extinguiendo, hay que avivarlo. Aviva el don. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y después, y también dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué se le dice a alguien que ninguno tenga en poco tu juventud? Si no sé ejemplo de los cristianos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco su juventud, es porque Timoteo tenía esa situación. Se le estaba generando un complejo porque consideraba que lo estaban menospreciando por ser muy joven frente a semejante congregación. Y Pablo le dice, no, señor, usted no tiene espíritu de cobardía. Usted tiene espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Usted lo que tiene que hacer es de ejemplo, sea ejemplo que el ejemplo de autoridad. Y lo que tiene que hacer es avive el don. No lo deje arrumar. No lo deje acabar. Avive el don que Dios le ha dado. ¿Por qué es importante avivar el don? Bueno, cuando uno estudia, hay muchos conceptos sobre don, ¿no? La palabra don, la palabra como tal. Por ejemplo, don se puede mirar como dádiva, regalo, presente, un don, un regalo, una dádiva. Por eso decimos que la salvación es un don. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es regalo de Dios, dádiva de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la condenación eterna, más la dádiva, más el regalo, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay dones naturales, también hay dones sobrenaturales, dones espirituales. Dios le ha dado al creyente. Vienen de Dios, emanan de Dios y el creyente los recibe por pura gracia. También se considera la palabra don como título honorífico dado, regalado comúnmente a una persona para darle cierta dignidad, también a persona de estudio de poder. Don es sinónimo de habilidad, sabiduría, carisma, virtud, dádiva, regalo y gracia. Don. Algunos creyentes han recibido varios dones. Cuando el Señor ha entrado en su vida, los ha dotado de muchos dones. Hay gente que ha llegado a la iglesia y de cantar nada, nada que ver con cántico. Pero en la iglesia Dios les ha dado el don de cantar, de entonar. A otros Dios les ha dado el don de componer. A otros Dios les ha dado el don de tocar un instrumento. A muchos nos ha dado el don de la predicación.
Porque no todo el que predica tiene el don de la predicación, aunque mucha gente o miles de personas predican. Eso es tremendo. Sí. Cuando se tiene el don de la predicación, el don, él viene acompañado de carisma, viene acompañado de ciencia y de sabiduría. Entonces la gente dice, me encanta escuchar a tal predicador. Es precisamente porque tiene el don de la predicación, tiene la gracia, tiene el carisma, y eso le permite hacerse entender. Hay gente que dice de algunos predicadores, uy, es que ese hermano, yo lo he escuchado y yo mismo lo he dicho, de algunos predicadores. No, es que ese hombre desmenuza la palabra. O sea, coge texto por texto, palabra por palabra y las desmenuza, que eso se lo entiende hasta un niño, un adolescente. Quienes distinguimos al hermano Jesús Arias, que fue pastor en Ibagué Central. Bueno, yo no soy del Tolima, no fui, ni siquiera fui, como llamaríamos, discípulo de él, no, nunca, pero nos llegó a predicar, lo escuchamos predicar, lo tuvimos en reuniones pastorales en el Distrito 21, y el hermano Jesús Arias tenía un don tan especial referente a la predicación, que con solo leer la Biblia, o sea, es una cosa especial, hermanos. Textos que uno no había entendido, este anciano no necesitaba a veces ni explicárselo a uno, sino que los leía con tanta gracia y carisma del Espíritu que ya uno estaba escuchando a ese anciano y ya estaba entendiendo lo que estaba predicando, lo que iba a decir, o sea, entendía el texto. Eso es un don de Dios. Y por ese don uno no debe vanagloriarse porque pues termina uno mal, pero es un don de Dios. Entonces, a todos Dios nos ha dado dones. El apóstol Pablo habla de diversidad de dones. Lo que pasa es que algunos creen que son solo 9 dones. Cuando hablamos de los 9 dones que están en Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, o desde el 4 o desde el 7, ya más específico, claro, ahí encontramos 9 dones con nombre propio, ¿sí? Que son los dones de sabiduría, los dones de poder, los dones de revelación y los dones de expresión. Los dones de revelación que son para conocer, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Los dones de poder que son para actuar, don de fe, operación de milagros y dones de sanidades. Y los dones de expresión que son, valga la redundancia, para expresarse, para hablar, profecía, interpretación de lenguas y varios géneros de lengua. Claro, muchos hermanos dicen, no, es que son 9 dones espirituales porque leen eso. No. Que eso los menciona Pablo con nombre propio. Pero él también habla de hay diversidad de dones, hay dones de servicio. Y Dios repartió dones a los hombres, están repartidos entre los hombres para edificación, consolación y exhortación de la iglesia, para el desarrollo y crecimiento de este edificio llamado iglesia. Y Dios repartió a cada uno como Él quiere, pero también lo hace de acuerdo a la capacidad. Por eso hay personas que tienen varios dones y no falta el envidioso que se incomode, que le dé piquiña por eso, pero Dios le dio varios dones porque tiene la capacidad. Primero porque Dios es soberano y hace lo que quiere, pero también ese hermano tiene esa capacidad. Pero a otros Dios les dio un solo don porque esa es su capacidad. Algo que ilustra esto. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Recuerdan? A uno le dio 5 talentos. Y es claro en decir, de acuerdo a la capacidad.
A otro le dio 2 talentos, de acuerdo a la capacidad, y a otro le dio 1 talento. Fíjese que el que le dio 5 talentos devolvió 10, ejerció el don. Al que le dio 2 talentos devolvió 4. Y al que le dio 1 talento, ¿sabe con qué cuento salió? Es que yo sé que usted es un hombre duro de palabras, yo tuve miedo, me dio miedo, me dio susto con usted y yo, señor, aquí está su talento, usted me dio un hito, aquí se lo traigo, yo lo enterré, yo lo guardé. Pues ese queriendo hacer más hizo menos, porque con sus propias palabras, tal cual como lo dice la Biblia, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Él consideró que iba a ser justificado porque le dijo al Señor, es que usted es una persona dura de palabras. Lo que le dijo fue, usted es estricto, usted es ordinario, usted se le va la mano. Bueno, pueden salir muchas cosas. Por eso me dio miedo. Y él le dijo, y sabiendo todo eso de mí, aún así no pusiste a trabajar el talento que le di. Y le di uno porque era su capacidad. Está bien. Yo entiendo que no hayas tenido la capacidad de ejercer el talento, de multiplicarlo, de ponerlo a trabajar. Pero ¿por qué fuiste tan negligente que ni siquiera fuiste capaz de llevarlo a los banqueros, a los que son expertos, a los que saben multiplicar, a los que tienen la sabiduría y la ciencia? Y así me hubieras entregado el talento con las ganancias. ¿Qué le digo a los demás? Buen siervo fiel, le dijo a los de 5 y al de 2. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando leemos esto a lo mero natural, uno dice, no, este señor no solamente era duro de palabras, era un ingrato y era injusto. Hermanos, ¿cómo es que yo tengo un trabajador y yo le confío 10 millones de pesos? Bueno, 50 millones de pesos, se los confío. Y al tiempo que vengo me tiene 100 millones. Y yo le voy a salir con el cuento que en lo poco ha sido fiel. No, por Dios. Leído a lo mero naturalcito, al hombre natural, señor no solamente era duro de palabra, era ingrato, era injusto, era petulante, arrogante. No. Lo que pasa es que como ese hombre representa a Dios en la parábola, sí, el Señor es poco, no en el sentido de ingratitud, sino en el sentido de que Dios es dueño de todas las cosas. Y esa persona hubiera incluso podido entregar mucho más acudiendo al Señor, orientación divina, sabiduría, pero el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, te entregué poquito, pero como fuiste fiel en lo poco, ahora te pondré en lo mucho. Y muestra la generosidad del Señor, no es ni ingrato, ni es injusto, ni nada de eso. Al contrario, está resaltando. O sea, lo poco no es por la persona, lo poco es que el Señor, habiéndole dado muchísimo, porque Él es el dueño de todas las riquezas del mundo, Dios le dio el poquito. Así que el poquito no es por lo que la persona hizo, sino que Dios le dio poquito. Para el Señor, haberle dado esos 5 talentos fue muy poquito. El Señor le hubiera podido dar 50 talentos, 500 talentos. La cuestión es que Dios le dio poquito y este hombre fue fiel en ese poquito. Como fue fiel en ese poquito, ahora sí lo voy a poner sobre lo grande. Hermanos, no espere que Dios le aumente las bendiciones. No esperemos, sino aprendemos a administrar las poquitas. Y eso incluye en todo, en el servicio a Dios, en la economía, en todo. Hay gente que siempre, todos los días, su obsesión es que le suban el aumento, que le aumenten el salario, ganarse la lotería, heredar una herencia de yo no sé quién. O sea, es una palabra. El día que me aumenten el salario, el día que me gane la lotería, el baloto, el día que me hereden una herencia, saldré de la mala. No, papito, no funciona así. El que en lo poco ha sido fiel, si usted no aprende a administrar eso que aparentemente es poquito, Dios no le va a soltar lo grande.
se lo digo desde mi propia experiencia, lo que he vivido en mi vida. Hay que aprender a administrar primero lo poco. Esa misma palabra se las dijo el que entregó 2 talentos. Ojo, estoy hablando de los dones, del don, aviva el don, sino que estoy usando la parábola de los talentos para hacerme entender. Y no sé si me esté haciendo entender, usted diga, Jesucristo, este Señor que está diciendo. Estoy tratando de ilustrar. Al que le entregó 2 talentos le dijo lo mismo, en lo poco ha sido fiel. No es que le esté diciendo, usted es un irresponsable. Si le entregué 2 talentos, ¿por qué no me devolvió 20? Me viene a salir con 4. No, es que el que le entregó poquito fue Dios. Yo le di poquitos talentos, le di 2. Pero usted fue fiel en ese poquito, ahora lo voy a poner en lo mucho. Pero el que le entregó un talento le dijo, siervo malo, siervo negligente, insensato, infiel. Cuando conectamos esto con la palabra fiel que le dijo a los demás, entonces este fue infiel. Al menos lo hubiera llevado a los banqueros, a los duros, a los que saben, y me hubiera entregado mi talento con mis ganancias. ¿A ese para dónde lo mandó? Para el lugar de tormento, donde es el crujir de dientes. Apliquemos esto al don. ¿Cuántas veces nos han puesto a hacer cosas que consideramos que no podemos, que no hacen parte de nuestras capacidades? Y pudiéramos justificarnos en eso y decir, pero es que ¿para qué? ¿Cómo se le ocurre ponerme a hacer algo que no sé? ¿Qué le dijo el Señor al de un talento? Busca a los banqueros, busca a los que sí saben. Sí, busca a los que sí saben. Asesórese. A veces a mí, yo de eso de esta cuestión de lo de sistemas, no, hermanos. Escasamente sé prender un computador y abrir Word y escribir y diapositivas, pero muy, muy de bajo nivel. Pero a veces en el oficio que Dios me ha entregado para esta vigencia por su gracia, me toca hacer presentaciones ya ante misiones nacionales, que está nuestro hermano del consistorio de ancianos, personas muy profesionales. Yo pudiera presentarme entre ellos con unas diapositivas bien maluquitas. Los jóvenes de ahora dicen suaves, palabra de los jóvenes, suaves. Y en palabra de la cárcel de los presos, pailas. Unas diapositivas bien pailas. Y yo pudiera decir, es lo que sé, es lo que tengo. No, yo no voy a ir a salir allá con unas diapositivas bien suaves, bien pailas. No. Sé que en mi gremio tengo personas muy capacitadas, los banqueros. Ahí están los banqueros. Yo le mando lo que quiero, el contenido, el texto, el bosquejo, el sermón, y le digo, ayúdenme. Necesito estas diapositivas para presentarlas ante misiones nacionales. Colabóreme. Ay, hermanos, yo salgo allá a la altura de semejante reunión, pero no la hice yo. Cogí ese talento, lo llevo a los banqueros, a los que sí saben, y entonces puedo hacer un trabajo bien bueno y bien hermoso. Son ilustraciones. Les voy a contar una experiencia de esas, como le decía al principio cuando inicié, que uno suele contar lo bueno, no lo malo, que presentamos logros, pero no los que no se lograron, que nos encantan nuestros aciertos, pero no nuestros desaciertos, que hace parte del ser humano ser así. Todo lo que nos eufane, todo lo que nos haga alzar la cabeza, lo que nos haga quedar bien, lo que genere admiración, eso nos encanta. Pero todos tenemos altibajos, todos tenemos desaciertos. Cuando inicié a servirle al Señor, yo recibí el Espíritu Santo a la edad de 16 años, fui bautizado a la edad de 16 años en Casabianca, Tolima. Un saludo ahí para los tolimenses, ¿no? Y si por ventura alguna aquí hay uno de un casabiancuno de ese tiempo, saludos, muchas bendiciones
y no importa si es de ese tiempo o es de ahora, pero está escuchando alguno de Casabianca, le saluda un hijo espiritual de Casabianca. Hermanos, campo por donde le mire, de botas pantaneras, de sudor, de mal olor, de rastrojo, de café, de asadón y machete. Recibí el Espíritu Santo y con él viene eso. Debe manifestarse el fruto del Espíritu y también se va a notar el don o los dones que Dios le ha dado a uno. De hecho, de una vez la predicación, de una vez las visiones, los jóvenes tendrán visiones, mirarán cosas y comienza Dios a mostrarme todo lo que hoy se está haciendo realidad en mi vida. Yo lo miraba por allá en los cafetales de Casabianca, Tolima, porque yo predicaba. En los cafetales era predicando, seguía predicando hasta dormido y entraba en éxtasis, en esa película, como se dice. Y recuerdo que me concentraba tanto ahí en un árbol cogiendo café y predicando y mirándome, que en convenciones, que viajando, que un lugar, que en otro, que a multitudes de jóvenes, pues los presos, multitudes. Uno entra a un patio donde hay 2.000, 3.000 jóvenes. Todo eso Dios me lo mostraba ya a la edad de 16 años. Pero también me dio la capacidad de componer canciones. Yo llegué a tener más de 50 canciones de mi autoría, Bueno, estimulado por mi hermano que era pastor y que tocaba muy hermoso y cantaba muy hermoso, pues también se despertó en mí el deseo de cantar y de tocar. Acompañado de mi hermano me aprendí todo lo básico de la guitarra. Comencé a ejercitarme en la guitarra, aprendí algunas canciones, después que la organeta y fui aprendiendo. Aprendí lo básico, aprendí mucha teoría al respecto. Pero pasó algo en mi vida. Nunca logré desarrollar ni el oído musical ni el tiempo, que son dos cosas diferentes, pero muy fundamentales para poder llegar a ser un cantante. Hoy le llaman adorador y no falta el engreído que se autodenomine salmista, sobre todo en nuestro gremio que es tan celoso por la palabra salmista. Bueno, entonces yo insistía, comenzó a surgir el mecanismo, la técnica de poner las notas musicales encima de la letra de la canción, es decir, que donde debía haber un cambio de nota musical se ponía ahí, re mayor, re menor, tales. De hecho, hay un corario pentecostal que viene con todo eso, con las notas musicales. Pero resulta que en el mundo musical eso no está bien. Digamos, se permite para principiantes, pero no es la idea que un cantante se quede toda la vida dependiendo de que en su canción estén las noticas ahí que lo guían. ¿Por qué? Si se le va la luz, si pusieron un ventilador y se le llevó la canción, perdió, papito, perdió. Ahí queda uno. Y pasa de ser el cantante que la gente dice, uy, el hermano lo hace bien. Claro, lo hace bien mecánicamente porque ahí en el papel le está diciendo dónde cambiar el tono. Pero en el momento en que el viento se le lleve el papel o que se vaya la energía, se convierte en un espectáculo de la vergüenza. Entonces, no es la idea que uno se quede toda la vida dependiendo de eso. Y otra es el tiempo. Vozarrón Dios me dio desde luego. Yo tengo buena voz, buen pulmón. Pero otra cosa es el tiempo. Puede ser la pista más hermosa. Uno puede tener una voz muy buena, pero si no entra a tiempo en la pista, sea que entró milésimas de segundos antes o entró después, eso se nota. Eso es un sancocho y el sancocho es delicioso en sancocho, no en otro lado. Eso se nota. Y de una vez la gente allá, no. Y no va a haber fluidez, no porque el espíritu no pueda fluir,
sino porque la gente entra en una crítica, no criticó, no hacer crítica, no, el hermano entró mal, no, y se pierde hasta la bendición por estar haciendo un juicio sobre la pista y el cantante. Esa medio se perdona, pero si el cantante entra destonado, desafinado, ese sí es un desastre de letras mayúsculas. Entonces yo tenía un anhelo. Mi anhelo siempre fue componer, cantar mis propias canciones, no solo componerlas ni cantarlas, sino también tocarlas. Ese era mi sueño. Oré por eso, me iba a ayunar, me iba a ensayar, pero no. A la hora de componerme fluía, eso era una cosa impresionante. Recuerdo que una vez en Neiva, estábamos en Neiva, había un congreso de escuela dominical, me llamaron a la sede administrativa y me dijeron, hermano David, es que tenemos un congreso de escuela dominical y algunos sabían, ya se había regado. Bueno, ¿qué pasó? En la iglesia donde yo asistía en Neiva, tuvimos una semana bíblica vacacional, la 8ª semana bíblica vacacional. Saludos si hay hermanos de Neiva y si hay de las Américas, muchas bendiciones, sin importar si son de mi tiempo o de ahora. Hicimos la semana bíblica vacacional y Dios me dio la alegría de componer todos los coros, todos, el que se cantaba a diario en el culto de la noche con los niños en la tarde y el famoso coro lema, que es el coro principal. Dios me dio esa bendición. Esa semana toda lo relacionado a música en cuanto a semana bíblica, Dios me regaló las letras. Como una hermana trabajaba en la sede distrital, que era de esa iglesia, pues ella contaba, no, el hermano David, qué bendición. Y eso se va regando hasta que llegó a las autoridades de escuela dominical. Me llamaron y me dicen, hermano David, tenemos el congreso de escuela dominical distrital y queremos que usted sea el que nos componga la canción oficial. El tema era Primero los Niños. Hubo un tiempo que Escuela Dominical Nacional trabajó con Primero los Niños. Hermanos, cuando se tiene el don, bueno, qué bendición, qué alegría, obviamente, qué gozo, ya uno escalafonar a lo distrital. Hermanos, fue tan impresionante. Cogí mi moto en la sede y en ese lapso entre la sede y mi casa me fui pensando en el coro, qué podía hacer. Cuando llegué a casa ya estaba. Dios me regaló el coro distrital entre la sede y mi casa. Ya a mi casa fui a escribirlo para no olvidarlo. Y lo montamos musicalmente con el hermano Omar, que era el ministro de alabanza, o todavía lo es, y lo montamos. Pero había algo, que eran los demás, que lo cantaban y lo entonaban, los banqueros, porque yo no lograba desarrollar ni oído en cuanto a afinación, ni siquiera el tiempo. Y yo seguía insistiendo. Y eso se me fue volviendo un problema. Me fui llenando de frustración porque no podía lograr eso. A pesar de que ensayaba, compraba guitarras, compraba organetas, escribía, ensayaba y repetía y nada. Y un día en mi frustración, porque yo no quería entregar eso a los banqueros, quería ser yo. Cogí ese cuaderno y lo volví pedazos. El cuaderno donde estaban todas las canciones que Dios me había regalado. Esos son desaciertos. Poca gente quiere hablar de sus desaciertos, porque nos encanta presentarnos aquí casi que como súper perfectos. No, nunca se crea ese cuento, hermanos. No se crea ese cuento de nadie. Aquí el único perfectamente perfecto, santamente santo, honorablemente es Cristo. De ahí para abajo todos tenemos nuestros desaciertos. Ese fue uno, muy frustrado. Hermanos, fue como si me hubieran cortado esa inspiración así. Quedé totalmente nublado al respecto.
Nunca. Pasaron años, hermanos, años que yo no podía componer. Me pedían canciones, cantante, me decía Marulanda, hemos escuchado que usted escribe canciones, regálenos una canción. Lo voy a intentar. Nada, nada, hermano, nada, yo no podía. Vendía las guitarras, las organetas. A los años volvía y compraba guitarra y organeta y ensayaba. Y nada, nada, no podía y no podía. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avive el don, Timoteo, avívelo. No se aviva lo que está súper encendido, se aviva lo que está opacado, apagado. Es posible que aquí haya hermanos, tremendos predicadores, pero que lleven años sin predicar. Tienen hasta mensajes arrumados por allá oxidándose en un cuaderno viejo, porque una vez quisieron ser predicadores y consideran que sí pueden predicar, pero arrumaron eso. Avívelo. Comience a predicarle a la gente con que usted trabaja. Comience a predicar en su casa. Avívelo, avívelo. Comience a... ¿Qué es avivar un fuego? Si se nos está apagando, uno suele decir el fogón, ¿no? La verdad no se apaga el fogón, se apaga la leña, pero esa es una parte por el todo. Entonces el fogón es todo. Cuando a uno se le está apagando el fogón y la esposa le dice, mi amor, avive el fuego, avívelo. Bueno, un cartón para soplar, una tapa de olla, hay gente que pone un ventiladorcito. Eso, soplar, soplar, soplar. Avivar, avive el don. Es posible que algunos hermanos se identifiquen también con la música, arrumados musicalmente, arrumados en composición, o aplique para otros dones, porque Dios nos ha dado muchos dones. ¿Qué don tienes arrumado? ¿Qué don se está oxidando en su vida? Avívelo, avive ese don. Pasaron muchos años, muchos años. Lástima, se me acabó el tiempo. Hoy pasa algo que lo están criticando mucho algunos hermanos, están predicando contra ello y como siempre nosotros, para después hacer el ridículo, hermanos. Usted puede imaginarse cuántos sermones se predicaron contra Facebook, contra YouTube, contra las redes sociales antes del encierro mundial por esa virus mundial que hubo. ¿Cuántos ancianos, cuántos predicadores de renombre le daban palo a las redes sociales? ¿Y qué nos tocó hacer en pandemia? ¿Qué nos tocó hacer? Mismos ancianos que predicaron contra las redes sociales en el tiempo del encierro mundial, nos tocó volcarnos a las redes sociales a predicar por ellas. Nos tocó utilizar algo que contra lo que se condenó años condenando esto. Mensajes contra el internet, mensajes contra redes sociales. ¿Y qué estamos usando aquí? Mensajes contra el celular. A mí me da una risa cuando veo un video contra el celular y contra el celular y contra el celular, pero están usando el mismo celular para publicar el video que va a atacar el celular. Y uno dice, Jesucristo, por Dios. Si no fuese por el celular, no podrían publicar ese video que diseñaron contra las redes sociales, contra las adicciones. Yo creo que hay que cambiar el sermón, hay que cambiar el contenido. Ahora el garrote es para la inteligencia artificial y estamos dándole contra la inteligencia artificial. Y hermanos, sí o sí, hace rato venimos utilizando inteligencia artificial, solo que ahora ya salió ese boom, entonces los mensajes son contra ella, pero hace rato, hace mucho rato estamos utilizando inteligencia artificial. Cuando se decían, llegaron los teléfonos inteligentes, inteligencia artificial. Que hay neveras inteligentes, que hay cámaras inteligentes, eso es inteligencia artificial. Que los sensores en los centros comerciales, eso es inteligencia artificial. O sea, hace muchos años estamos usando inteligencia artificial, solo que ahora se resume en IA y ya es el escándalo para muchos cristianos. Cuando comienzo a descubrir todo este tema, otra vez surgió en mí. Yo siempre anhelé tocar
y cantar mis propias canciones. Superé eso. Pasaron muchos años para superar eso. Ya, eso está superado, ya no hay líos con eso. Dije, bueno, ya está superado. Ya entiendo que ni soy cantante ni soy músico de tocar. Y comienzo a componer canciones. Y las he venido subiendo en mis redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok y como en YouTube. En todas me encuentra como David Marulanda. Ahí están, esas canciones que están ahí son de mi composición. Y como yo no canto ni toco, ¿qué estoy utilizando? La inteligencia artificial para que haga lo que yo ya no puedo hacer. Pero el componer es el don que Dios me dio y que arrumé por espacio de unos 12 a 15 años y lo he vuelto a retomar para que otro lo haga por mí. Y a los cantantes de la iglesia ya he regalado unas cuantas canciones. Les he dicho, hermanos, tengo esta canción, se las envío así con inteligencia artificial, escúchela. Ah, pero eso no sirve, eso es del diablo, eso es del anticristo, esas voces, esa música, sí, es de la inteligencia artificial, pero las letras son letras que Dios le ha dado a uno. O sea, la inteligencia artificial tiene que trabajar también, en ese caso, con lo que Dios me ha dado. Y entonces a algunos hermanos yo le digo, sea honesto, si les gusta esta canción, si sí la va a cantar, se la envío, le envío la licencia de que soy el compositor, porque hasta eso me lo arroja, la licencia, los derechos de autor, le envío la letra. Si usted considera que no es para su estilo, me avisa y busco quien la cante. Y de esa manera publico en mis redes sociales las que yo creo, pero también ya varios hermanos están cantando las canciones. Hay que avivar el don, no lo deje extinguir. Si usted tiene solo un talento, no lo sepulte como el Señor aquel que sepultó el talento. Llévelo a los banqueros. Los banqueros son los que saben, los expertos. Yo definitivamente descarté. No puedo tocar, no puedo cantar mis canciones. Las puedo componer, pero se la entrego a los banqueros, a los que sí saben, para que me ayuden en ese don que Dios me dio. Y así cuando el Señor me pida cuentas, Señor, usted me dio el don de componer canciones. Aquí están las canciones que he compuesto para ti. Señor, yo no las puedo cantar, no las puedo tocar porque ese no es mi don. Pero Señor, busqué banqueros para que lo hicieran por mí. Amado hermano, por favor, vuelve a avivar el don que Dios le dio. No lo dejes sepultado para siempre. No le vaya a decir al Señor que Señor, tuve miedo. Señor, no. Busque banqueros, busque quien le ayude, busque quien le colabore, pero ejerza ese don, ese talento que tiene. Don y talento no es lo mismo, no, sino que utilizo lo del talento para ilustrar. Sírvele a Dios. Avive el don, avívelo, no lo deje apagar, por favor. No tenemos espíritu de cobardía, tenemos espíritu de amor, de poder, de amor y dominio propio. Vamos a hacer eso y utilicemos lo del talento como ilustración. Hasta aquí puedo yo, de aquí para allá no soy capaz, pero voy a buscar quién lo puede hacer. Por lo cual te aconsejo, le dijo Pablo a Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablar de servicio no tiene terminadero, porque servicio no es solo saltar, no solo es cantar, no solo es predicar, no solo es componer. Aún las personas que ayudan a asear un templo, que colaboran allá en las porterías, invitando amigos, todo eso es servicio a Dios. Hay gente que no es capaz de predicar en un altar, pero allá en portería tienen un carisma tan especial que hacen entrar al que pase por el andén. Lo invitan a culto, pero como tiene la gracia y el carisma,
esa persona que no iba ni para culto resultan ingresando. Eso es servicio de Dios. Démosle gracias al Señor. Y a propósito, piensa en qué dones le ha dado Dios y dígale gracias, Señor. Y si los ha arrumado, dígale, ay, Señor, perdóneme, pero voy a retomar mi don y lo voy a avivar. Soberano Salvador, muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos estar acá. Te doy gracias por esos dones que me has regalado, por los que puedo ejercer en todo el sentido de la palabra y por el que puedo ejercer con ayuda de otros. Es un don que tú nos das, que nos regalas por gracia y por bondad, y aquí estamos, Señor, para servirte. No queremos llegar a ti con excusas de que me dio miedo, que me dio temor, que prefería enterrarlo. No, ayúdanos a ejercer los dones, a multiplicar los talentos y a hacerte fiel en ese poquito, de lo muchísimo que tú tienes, y hacerte fiel en ese poquito para que tú nos confíes lo más grande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, oiga, Dios les bendiga, paz de Cristo, nos veremos, quién sabe, porque la otra semana estamos full asamblea, así que muchas bendiciones y no olvide, dispóngase a pasar un día excelente al lado de sus seres más queridos.